también otra obviedad es decir que probablemente si Picasso no hubiera nacido en Andalucía, seguro Gordillo es el artista andaluz más importante del siglo. Entonces, eso no es tampoco ninguna tontería y sí que también es una... ¿Está apagado? ¿Lo oís bien? Sí. Es que como ahora lo hemos arreglado, hemos cambiado la sonoridad, ahora ya no es necesario hacer grandes. Bueno, decía que sin duda, obviando la figura internacional que representa en el mundo del arte Pablo Picasso, pues Gordillo a mí me parece que es el artista andaluz más importante del último siglo. Y por tanto era también obvio que en un momento teníamos que plantearnos un proyecto con él que no fuese un proyecto repetido, que no fuese un proyecto conocido, que no fuese una suerte de antológica que simplemente pudiera ser un homenaje a su trayectoria, que también todo eso lo es, sino que de alguna manera queríamos hacer un proyecto que analizase o viese algo que también es recurrente en nuestro trabajo a la obra de Luis, desde la obra del artista que fue, en este caso de Luis Gordillo, desde un punto de vista. Cuando empezamos a hablar, él aportó una idea que es suya, que era, yo le proponía analizarlo desde un punto de vista original, y él decía, hombre, un hecho recurrente a lo largo de mi trayectoria y que nunca se ha tratado hasta ahora de una cuestión, es algo tan obvio como mi trabajo en series, ¿no? Un proceso de trabajo que, dada su cualidad curiosa, su cualidad investigadora, nunca pueden acabar en un solo cuadro. Las investigaciones que él desarrolla sobre cada fase de su trabajo es prácticamente imposible acotarla o completarla en una sola pieza. De ahí que su trabajo siempre haya estado vinculado al trabajo en serie. Entonces hemos hecho una selección de trabajos en los que de alguna manera pretendemos obviar o evidenciar o poner de manifiesto algo que históricamente, desde los orígenes de su trabajo, pues ha estado, bueno, es una de las características singulares de su obra. Esta exposición está basada, se llama Horizontal, ya le puse ese nombre, pues por ese desarrollo que casi todas estas obras toman en horizontal. Yo tengo muchas obras de este tipo, pero realmente muchas. Pues puede haber 4 veces más, porque desde el principio yo tuve la necesidad de cuando trabajo en serie, de no romper la narración que se organiza. Por ejemplo, cuando yo vivía en Francia hacía dibujos informalistas en blog y yo no separaba las páginas. Y si hacía una cosa en una hoja, ahí aparecía algo que yo continuaba en la hoja siguiente. Y ahí aparecía desde nuevo alguna cosa nueva que yo continuaba en la página siguiente. De tal manera que se producía como una novela visual, una novela gráfica. Claro, cuando yo tuve que poner esas obras, que fue por primera vez en Sevilla, en el Centro de Arte M11, ya entrado los 70, se me planteaba la disyuntiva de separar los dibujos y exponerlos independientemente o exponer la serie para que se viera este desarrollo. Y ya empecé a exponer estas obras en serie, las metía en bolsas de plástico, las pegaba en la pared y yo lo que quería es que quedaran trozos de esa narración que en principio estaba en el blog. Eso para mí siempre ha sido una tentación muy importante. Primero porque yo ese tipo de trabajo lo hago muy a menudo. Es decir, yo cojo un cuaderno de dibujo y un día pues, me lanzo con una energía quizás nueva, inesperada para mí, y de una tacada me salen 15 o 20 dibujos, pero al día siguiente estoy deseando
seguir esa energía que me ha brotado nueva, y así sigo durante una temporada, pero claro, después el separar este material a mí me da una pena enorme, porque su sentido verdadero es estar juntos. Claro, eso tiene una complicación bestial, que es un material prácticamente no vendible, porque ¿quién va a comprar 100 dibujos para ponerlo en su casa? Como no sea un museo, eso no es posible. Y casi todas estas obras las tengo yo. Y por otro lado hay un problema bastante importante con todo ese tipo de obras, que después la gente, si lo compra, no lo respeta. Y te encuentras un dibujo en una subasta, entonces tienes que ir a denunciarlo porque se salta la naturaleza auténtica de la obra. O sé de casos que han comprado un cuadro mío que tenía 5 o 6 piezas y me han dicho que una pieza está en el salón, la otra pieza está en el dormitorio, la otra en el cuarto de baño, y es un auténtico cachondeo. Y realmente yo pienso que hay que ser un artista realmente mucho más importante que yo, por eso los alemanes que tienen tantos, para que ellos te lo respeten, que haya un mercado detrás muy importante, galerías muy importantes que te defiendan, porque es una obra realmente muy peligrosa en ese sentido. Y yo no sé si cortar más rollo, más Margot. Pues hubo un momento, hay un texto en el catálogo que he escrito yo, un breve texto. Hay un momento en los 70 que para mí fue muy curioso, muy llamativo y que me abrió mucho los ojos. Yo entonces hacía, a principios de los 70, esas referencias que Fernando ha hablado mías con respecto a los más jóvenes, era en ese momento que yo estaba haciendo una obra que era figurativa, era como una especie de muñecos entre infantiles y cómic, y yo creaba un color muy complicado, muy intenso, que a mí me hacía sufrir muchísimo, porque yo me planteaba problemas de la profundidad del color, que después, visto los cuadros hoy día, apenas se percibe, pero yo no sé si tenía ganas de sufrir yo y me lo ponía muy complicado, pero aquellos cuadros para mí eran cuadros de meses, era un sufrimiento tremendo. Y eran colores muy fuertes y era denso el cuadro. Y una vez me hicieron una foto, bueno, me hacían fotos normalmente, pero entonces la técnica en España no estaba tan desarrollada como ahora. Y las fotos que me hacían no eran demasiado atractivas. Y yo entré entonces en una galería que por primera vez era una galería muy potente en Madrid, con un aura ya internacional, que fue la de Fernando Vijande, y ya se compraron una cámara de fotos que hacía unos clichés fantásticos, y me hicieron un cliché en blanco y negro de esa obra, y recibí, cuando yo recibí la imagen en blanco y negro de esa obra, me quedé como si hubiera visto a la Virgen o algo así. Tenía una densidad en blanco y negro, una intensidad que yo vi mi pintura de otra manera. Y sobre todo me di cuenta que el blanco y negro aguantaba y tenía la misma intensidad que el color. Y yo me dije, bueno, ¿para qué sufrir tanto con ese procedimiento colorístico tan duro? Si el blanco y negro me sale incluso mejor y más claro. Eso abrió toda una serie de dudas y por otro lado de posibilidades. Yo entonces distinguí entre dos maneras de pintar. Una que yo llamé en vertical, que era esa manera de trabajar con color de una manera densa. Yo tenía la impresión de que estaba en una mina, de que estaba trabajando en vertical, buscando esos tesoros ocultos del inconsciente y todas esas cosas. Y por otro lado, era
un deslizarme como si fuera en patines, deslizarme en horizontal siguiendo el desarrollo técnico de imágenes, como este blanco y negro. Ahí yo ya no me proponía ese descendimiento a los infiernos, sino que me proponía una transformación técnica de la pura imagen. Entonces no había ordenador y yo practiqué con todas las técnicas que tenía a la mano, que era la foto, que era la fotocopia, que era el laboratorio de la foto en color, era el offset. Yo empleé todos estos medios intensamente y son dos sistemas que yo he seguido empleando hasta la actualidad y que sigo empleando. Yo en algún momento en mi vida me he planteado la necesidad de conseguir una síntesis entre estos dos métodos, pero no lo he conseguido. Algunas veces tenía la impresión de que lo estaba consiguiendo, pero realmente yo tengo en la cabeza esa división y debo ser consecuente con mi manera de ser, que es el procedimiento sufridor de análisis del color, de la profundidad del espacio pictórico y todo eso, que me da muchos resultados positivos y tensiones que valoro mucho. Y por otro lado, este otro procedimiento horizontal que es mucho más divertido, es muy divertido, es como diseñar, como hacer cómic, como está más dentro del mundo del ingeniero, del técnico, del diseñador, que del mundo del pintor. Y en esas andamos, ahí de todo. Ahora está muy bien. Después de esta interesantísima palabra de Luis Gordillo, si tienen más preguntas que hacer, que seguro que sí. Yo por lo que he visto en la exposición, no sé si lo he entendido bien, en blanco y negro por ejemplo no he visto. He visto grandes lienzos suyos, también he visto collages de fotografía. No sé si puede hablarnos un poco de concretamente lo que estamos viendo aquí, qué cuestiones ha querido trabajar. Bueno, hay una diversidad enorme de procedimientos en lo que está en la exposición y de fechas también. De fechas hay obras bueno, si contamos las obras personales que hay mías, pues desde los 50 hay obras, ¿no? ¿Qué podría yo señalar? Hay una colección de pequeños cuadros de cabezas, que es una obra que es la primera vez que se expone, porque todo lo que hay aquí ya se ha expuesto otras veces. Esa obra, no sé si lo acordáis, es un amontonamiento de pequeñas cabezas de este tamaño que están muy pintadas. Es una especie de irme de vacaciones, porque son cuadritos pequeños. Yo sé siempre que el tema va a ser una cabeza y lo hago con una libertad total, de tal manera que yo nunca huyo del cuadro. Es decir, yo intento llevar el cuadro hasta el final, caiga quien caiga. Llevar el cuadro al final quiere decir que yo esté totalmente de acuerdo con lo que ha terminado, en lo que ha terminado el cuadro. Es decir, que puede salir un cuadro medianamente bien, pero yo inmediatamente me lo cargo. Debajo puede haber muchos cuadros, porque al ser tan pequeño, al momento se llena. Y lo que me interesa de esos cuadros es que es como si los exprimiera y le sacara el jugo máximo posible. Hecho por un cuadro grande es muy difícil de hacerlo. Es decir, enfrentarse con el cuadro hasta las últimas consecuencias es muy difícil hacerlo con un cuadro grande, porque uno corre el riesgo de terminar en el hospital. Es demasiado arriesgado. $25.10.
Sí. Ya lo he señalado, que ahí hay muchas versiones que son puramente técnicas, que están hechas con serigrafía. Hay una que es de unos floreros, que está en una de las últimas salas. Ese es un método que yo trabajo mucho y que me encanta. Yo fui al serígrafo con una foto que yo había hecho de un florero. Y allí empezamos a transformarla. Todavía sin ordenador esa serie. Y el juego consiste en cambiar los colores, cambiar la ordenación. Son ejemplares únicos, no se trata de ediciones de ningún tipo. Y es un juego delicioso, porque es una sorpresa constante. Y ese método yo lo he empleado muchas veces porque me encanta, ¿no? Además, el serígrafo también pone lo suyo y el ayudante del serígrafo también, y allí pues es una juerga. A mí me ha pasado a veces que cuando trabajo con este estudio de serigrafía, con Eric y Sater, últimamente hice muchas serigrafías y muchos monotipos, cientos de monotipos. Y a veces yo me iba a mi casa a descansar y cuando volvía al día siguiente, ellos me habían fabricado dos o tres nuevos monotipos por su cuenta. Y a veces lo hacían cojonudamente porque aprenden, al estar muchos días trabajando juntos, ellos ya le cogen el hilo al trabajo y juegan a hacer nuevos cortillos y a veces son fantásticos y yo lo firmo otras veces no. Seguimos con la deliciosa masterclass de rueda de prensa. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle, doctor, también, hablando sobre este proyecto, comentaba que no había querido darle un carácter antológico, sino que quería presentar una nueva mirada sobre su obra. ¿Qué cree que pueda aportar esta exposición a la interpretación y el análisis de su trabajo? Por un lado está claro que no es una antológica. La cronología aquí tiene un valor totalmente circunstancial. Yo no he querido poner obras de cada año ni que haya una narración entre la cronología. Yo lo que he pretendido es mostrar las obras más importantes de esta manera mía de trabajar. Que en las antológicas mías, pues, obras de este tipo aparecen, pero no son las esenciales. Y aquí creo que hacía falta una exposición en donde se mostrara esta manera de trabajar mía. Y la verdad es que me he quedado muy contento de que se pueda ver y estudiar esta manera de trabajar. ¿Cómo? Pues no lo sé. Hombre, depende, porque por ejemplo esa serie de las cabecitas, pues ahí solo hay casi 20. Así en grande, pues no hay muchas. Y también me gustaría explicar a 24. Pero teniendo en cuenta de que se han cogido piezas individuales que se han montado políticos, también. O sea que ha creado series específicamente para... Una, que ya estuvo una vez en una exposición en Italia y yo ya la junté estos dos cuadros. Sí me gustaría explicar ciertos cuadros que hay, por ejemplo, uno que hay muy central, metido en esa especie de capilla, otro que viene de la Caixa de Barcelona grande, que son cuadros, y cuadros muy directos, muy espontáneos, que el cuadro también sigue la técnica esta de la expansión en horizontal. Yo podría haber dejado esas unidades que conforman estos cuadros, yo lo podría haber hecho jugar por separado. Están suficientemente terminados y tienen un sentido en sí. Pero cuando estoy en el estudio trabajando, caigo en esa tentación de unir a primos hermanos y darle esa configuración familiar, o me
aumentar la intensidad de la obra también, porque esas obras adquieren un peso, un sentido casi épico, que a mí también me interesa. Ahí en el centro de la exposición está una exposición que es un homenaje a un fotógrafo americano de los 60, a Friedlander. Eso hice 3 obras que tienen 5 metros cada una, las hice a la par en el estudio. Está formada por lienzos muy verticales. Cuando yo trabajé esos 3 polípticos, yo tenía en marcha todo el estudio y trabajaba en esos cuadros verticales, pero de pronto yo cambiaba uno de este políptico, se lo ponía al otro, o de este lo ponía allí, o le daba la vuelta a la unidad, o al cambiar una unidad a otro conjunto, el conjunto nuevo se ilumina de alguna manera, porque hay una energía nueva que interviene y empieza a transformar el complejo en donde ha caído. Esa es una manera de trabajar que a mí me gusta mucho, porque el procedimiento te da una energía, te presta una energía, y eso es muy de agradecer. Es decir, el cuadro trabaja contigo, no todo lo tengo que poner yo, sino que el cuadro también se anima y también juega conmigo y me ayuda mucho. Estos cuadros son muy divertidos. Eso los expuse, esos tres políticos los expuse en Nueva York, los 3 solos, y no tuvo ningún eco. Y después los expuso en mármol en Madrid, y quedaron muy bien. Aquí es la primera vez que veo ese cuadro claro. Son cuadros que yo decía, tienen que tener algo, porque yo los he hecho muy bien, pero yo no veía lo que tenían los cuadros. Y no sabía cómo leerlos, ni cómo comerlos, ¿no? Y he hecho varias exposiciones que han estado y no acabo de comprenderlo. Y yo creo que por primera vez en esta exposición lo veo con sentido, que es muy agradecido. Muy bien.